Se pueden sentar todos. Como les dije al principio, mi nombre es Andrés, soy el pastor de Coso en español. Y hoy tengo el privilegio de comunicarles a ustedes la palabra de Dios. Y el día de hoy les tengo una pregunta que cada uno se tiene que preguntar. ¿Es el ser humano bueno? Quiero que te hagas esa pregunta en este minuto, que te preguntes genuinamente, ¿cuál es mi pensamiento sobre este tema? ¿El ser humano es bueno? Entonces, durante nuestro estudio del libro de Romanos, nosotros hemos visto cómo hay seres humanos que suprimen, que se oponen al mensaje del Señor. Pero el día de hoy nosotros vamos a ver qué es lo que pasa con estas personas que se oprimen en contra de la palabra del Señor. Pero quiero que durante todo el mensaje tú te mantengas preguntando, ¿será que yo creo que el ser humano es bueno? Y el día de hoy nosotros vamos a contestar esa pregunta. Pero primero vamos a ponernos de pie y vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 26 al 32. Y acuérdense que el contexto que estamos leyendo aquí es que está hablando de personas que se oponen a la verdad del Señor. Entonces, leemos todos juntos. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rindieron contra la voluntad natural de tener relaciones sexuales. En cambio, dieron rienda suelta a sus los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales, relaciones unos a otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de esto sufrieron dentro de sí el castigo que merecen. Pues ya de ser a Dios, Él los abandonó en sus hondas razonamientos y dejó que hicieran cosas que no debían hacer. Se llenaron de toda clase de perversión, pecado, avaricia, odio, envidia, homicidio, pelea, engaño, conducta maliciosas y chismes. Son traicioneros, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y obedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios existe. Esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Pero aún incitan a otros a seguir. Oremos todos. Señor Jesús, gracias por todo lo que tú nos muestras a través de tu palabra, Señor. Señor, que este mensaje sea un mensaje que transmita vida, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar. En tu nombre santo. Amén y amén. ¿Se pueden sentar todos? Los que tienen su Biblia, quiero que subrayen ciertas cosas. Primero, por esta razón, Dios los abandonó. 2 veces nosotros vemos que Dios dice que Él los abandonó. Aquí, esta gente que estamos viendo aquí ha sido abandonada por Dios. Y quiero que también subrayen de que se llenaron de toda clase de perversión para mostrarles qué pasa
cuando Dios abandona. El ser humano se llena de toda clase de perversión. Pero cuando nosotros estamos leyendo este mensaje, estos pasajes, ¿qué es lo que vino a nuestra mente automáticamente? El mundo actual. El mundo actual, ¿no? Pero también lo de los homosexuales, ¿no? Porque ese es algo que pasa en nuestra cultura. ¿Quién no tiene un primo, un amigo, un conocido, alguien que sufre con este tema? Y este tema es algo gigante en nuestra sociedad. La gente argumenta y habla sobre este tema, los predicadores predican sobre este tema, pero ¿a ustedes no les ha pasado esto? De que escuchan un discurso sobre el tema y al final salen más confundidos de lo que entraron. A veces pasa así. Pero entonces el día de hoy yo no les voy a dar mi opinión sobre el tema, sino que les voy a mostrar lo que la Biblia dice sobre el tema. Porque si seguimos las escrituras nos hablan de que el homosexualismo es un pecado. Es un tema de blanco y negro. Como matar es un pecado, ser homosexual es un pecado. Como chismear es un pecado, ser homosexual es pecado. Como adorar a otros dioses es un pecado, el homosexualismo es un pecado. En la pantalla les voy a mostrar las referencias bíblicas que nos dicen sobre este tema. Noten de que hay referencias del Nuevo y del Antiguo Testamento que hablan directamente sobre este tema, de que el homosexualismo es un pecado. Entonces queda claro de que el homosexualismo es un pecado. Pero lo que yo busco mostrarles aquí es de que el homosexualismo no es un pecado especial, sino una reflexión de una rebelión en contra de el Señor. Ahora que ya hemos clarificado esto, no vamos a dedicar el tema, el sermón entero sobre el sufrimiento que pasan estas personas que sufren con este pecado. No vamos a hablar de que identificamos y tenemos compasión con ellos, porque en este sermón vamos a enfocarnos en el homosexualismo siendo un síndrome de una rebelión en contra del Señor. No es un pecado especial, no es un pecado más horrible, sino que vamos a ver lo que dice la palabra. Y la palabra dice de que todos los pecados son iguales en los ojos de Dios. Todos los pecados son iguales, pero las consecuencias son diferentes. Un ejemplo práctico. Hablamos de que chismear es un pecado, ¿no es cierto? Pero las consecuencias de chismear y las consecuencias de matar a otra persona, otro pecado, son completamente diferentes. Y cuando estamos hablando del tema del homosexualismo, vemos que el homosexualismo puede llevar a otras consecuencias. Por ejemplo, puede llevar a una infección o algo que te pase con tu cuerpo. Pero si alguien chismea, puede ser de que te quedes solo y sin amigos, porque a nadie le gusta alguien que chismea. Todos los pecados son iguales y merecen la muerte en frente del Señor, pero las consecuencias terrenales son diferentes. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante decir esto? Porque muchas veces nosotros vemos a personas con ciertos pecados como diferentes a nosotros. Nosotros tomamos al homosexual como una persona que está peleando contra un gran pecado y nosotros diferentes porque peleamos contra pecados chiquiticos. Pero la verdad es que todos los pecados son iguales y todos los pecados merecen una pelea. El homosexual no es más pecador que tú y yo. Todos somos culpables en frente de los ojos del Señor.
Pero el homosexual, como nosotros, es llamado a negarse a sí mismo para seguir a Cristo. Tú y yo somos llamados a negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo. En los 90, cuando este tema se volvió un tema más hablado y más predicado, se hablaba de que había un argumento de que ¿será que el homosexual nace homosexual o es algo que se aprende? Y eso te lleva a una mala conclusión donde tú piensas de que se necesita aprender el mal. Pero el día de hoy les voy a revelar un secreto. ¿Están listos para el secreto? El secreto es, este secreto les va a cambiar toda la perspectiva sobre esto. El homosexual y nosotros somos igual. ¿Por qué? Porque todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. El argumento de que nació o se creó es un argumento que es inválido porque todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Quién de ustedes tiene un hijo o una hija? ¿No es cierto? A mí me encantaba con Ana Sofía, de que a Ana Sofía le encantaban las galletas. Y nosotros le decíamos, Ana Sofía, ya no más galletas. Y ella nos decía, sí. Y en 5 minutos tú veías a Ana Sofía buscando las galletas. Y una vez yo le dije, Ana Sofía, ¿qué te dije? No más galletas. Y Ana Sofía con la galleta en la mano, estaba muy chiquita, tenía 2 años, decía, yo no comí galletas. Ahí estaba mintiendo. ¿Y quién le había enseñado a mentir? Ella no necesitaba que alguien le enseñe, porque eso es algo que viene de nosotros orgánicamente. Ahora, quiero clarificar algo, porque a veces cuando estamos hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, la gente forma una idea pesimista sobre el ser humano. Entonces quiero identificar todos los elementos claramente. Tú y yo fuimos creados perfectos en la imagen de Dios. Entonces, si alguien te insulta el día de hoy, dile, yo fui creado en la imagen de Dios. Pero a la misma vez, tomamos la naturaleza de nuestro padre Adán. Fuimos creados en la imagen del Señor, pero tomamos la naturaleza de nuestro padre Adán. ¿Qué fue lo que hizo nuestro padre Adán? Metió al mundo el pecado. Y ahora ese pecado vive en nosotros. Pablo lo llama la naturaleza pecaminosa. Juan Calvino lo llama de una forma más fuerte, es depravación moral. Pero la idea es igual. Tú y yo no necesitamos que alguien nos invite a pecar porque es algo que sale naturalmente de nosotros. Si tú te sorprendes de que alguien tenga una naturaleza pecaminosa, lee tu Biblia porque todos tenemos, nadie es libre de esto. Y como resultado de tener una naturaleza pecaminosa, no podemos hacer nada, escúchenme aquí, nada que complazca al Señor aparte de Él. Por eso tú y yo no podemos ganarnos un pasaje para ir al cielo aparte del Señor. Porque ninguna obra que nosotros podemos hacer es suficiente para ganarnos un pasaje para ir a la presencia del Señor. Tú y yo no podemos amar de una forma correcta, no podemos pelear de una forma correcta, no podemos hacer nada enfrente de los ojos del Señor aparte de Él, porque todo pasa por el filtro de nuestra naturaleza pecaminosa. Quiero que analicen esto. Yo amo porque me aman. Cristo te manda a amar al que no te ama. Sin condición, sin nada. Aún lo más esencial que es el amor, no podemos hacerlo aparte del Señor.
Cuando nosotros vemos del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿de qué habla el fruto del Espíritu Santo? ¿De amor? ¿De paciencia? De cosas prácticas que nosotros decimos, yo veo eso en mi vida, yo puedo practicar la paciencia aparte del Señor. Pero todo eso pasa por el filtro de nuestra naturaleza pecaminosa y no es hasta que nosotros aceptamos la naturaleza de nuestro Dios Padre y aceptamos el Espíritu Santo en nuestras vidas que nosotros podemos hacer estas cosas básicas de una forma que complazca al Señor. Pero después otros dicen, cuando están hablando del tema del homosexualismo, yo oré y no se fue el pecado. Ustedes han hablado con homosexuales, o a mí me ha tocado mucho hablar con ellos y me dicen, pastor, no, yo te creo, pero yo he orado y todavía en mí hay algo que quiere el mismo sexo. Y a esas personas se les dice de que es completamente normal. Porque aunque yo creo en la total e instantánea renovación de Dios, lo que más vemos en nuestras vidas es una batalla constante contra el pecado. Escuchen aquí las palabras del Señor en Mateo 16, versículo 24, donde Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme a mí. Si tratan de aferrarse a la vida, la perderá. Pero si alguien entrega toda su vida por mi causa, se salvará. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Aquí estamos hablando, escuchando las palabras de Jesús mismo. Que Él, cuando Él les dice a sus discípulos de que si ellos lo quieren seguir a Él, se tienen que negar a sí mismos. Tienen que negar su naturaleza. Noten aquí de que superar el pecado no es algo que pasa en un momento donde instantáneamente todo cambia, sino que es algo que se repite todos los días intencionalmente. Sobretomar y superar el pecado es algo que nosotros vamos a hacer todos los días. Entonces el argumento del homosexual de que es un pecado especial porque es un pecado que no se fue instantáneamente es un argumento que no tiene una posición mal entendida, porque todos los pecados que tú y yo tenemos en nuestras vidas los tenemos que superar todos los días. La gran mayoría de pecados que tú tienes en tu vida, tú vas a pelear con esos pecados toda tu vida. Pero todos los días tú vas a tomar la decisión de tomar tu cruz y seguir al Señor. El Señor escuchó tu oración cuando le dijiste, Señor, quita este orgullo que me hace tanto daño, es que no puedo con mi orgullo, no puedo con mi furia, no puedo con esta rabia que tengo, ¿no? ¿No nos hemos sentido así? Frustrados de que no podemos superar las cosas. Y el Señor te dice a ti, te escucho, pero pido de que todos los días tomes tu cruz y que dejes que el Espíritu Santo haga una obra en tu vida. Pero es algo que tú tienes que hacer todos los días. Para muchas personas esto es
difícil de entender. Para mí ha sido muy difícil de entender. Yo pensaba cuando era jovencito de que en el momento que ya daba mi vida a Cristo, ya iba a ser una persona perfecta. Pero para los que hemos sido cristianos por mucho tiempo, sabemos la cruel realidad. Entre más cristiano te vuelves, más defectos te ves. ¿Por qué? Porque ves tu naturaleza pecaminosa en el espejo de la naturaleza de Cristo. Y al ver lo que te mira a ti, ves lo imperfecto que eres. Ves donde el Señor te quiere llevar. Los que sufren con el chisme. Esto va a ser algo que tú vas a tener que pelear con eso todos los días. Todos los días de tu vida tú te tienes que levantar y decirle no al pecado. Sea el chisme o sea cualquier cosa que sea. No a el pecado. Me levanto con la intención de glorificar al Señor en todo lo que hago. No lo hago para superarme a mí mismo. No lo hago para decir yo tengo la gran voluntad de superar los pecados, sino que lo hago para glorificar al Señor. Todos los días. Esta semana tuve el privilegio de estar en el Pregnancy Center y hablé con los muchachos y les prediqué esto y estaba un poquito nervioso porque ellos son nuevos cristianos o personas que todavía están conociendo del Señor. Entonces les postulé a ellos la pregunta de que ustedes creen que el ser humano es bueno. Y ellos, sí, el ser humano es bueno. Y yo les dije, ¿cuál es el propósito de la vida entonces si somos tan buenos? Y muchos me decían, bueno, el propósito de la vida es ser feliz. Es ser feliz. Y yo, bueno, nadie quiere vivir miserablemente. Pero si el propósito de mi vida es ser feliz, ustedes se van a divorciar. Porque a ustedes viene una etapa muy difícil. Los que han tenido hijos saben que los primeros años con hijos son difíciles. Son años de trasnocho, de preocuparse, donde las cosas no son iguales. Si mi propósito en mi vida es ser feliz, yo me voy a divorciar. Pero si mi propósito en mi vida es glorificar al Señor en mi relación, voy a estar ahí. Todos los días, como cristianos, nuestro propósito es de glorificar al Señor. Pero les tengo buenas noticias. Les han dado a ustedes unas órdenes muy difíciles de seguir al Señor todos los días y de negarse a sí mismo todos los días. Pero el Señor les ha mandado una ayuda en el Espíritu Santo. Porque hay muchos de nosotros que decimos, sí, pastor, yo quiero ser una persona de paciencia, de amor, de entendimiento y todo eso, pero yo no puedo. Yo no vine con eso. La compasión no es un chip que vino conmigo, ¿no? Por eso el Señor nos da a nosotros el Espíritu Santo y Él nos habilita a hacer cosas que nosotros no podemos hacer naturalmente en nuestras vidas. Yo no tengo paciencia naturalmente, pero el Espíritu Santo me da lo que yo necesito. Lo que sea que te falte a ti, el Espíritu Santo te va a dar las fuerzas. Entonces, en este momento, quiero que Melissa suba a la tarima. Entonces, esta es nuestra hermana Melissa. Lo que ustedes no saben es que nuestra hermana Melissa es muy atlética. Ella va al gimnasio y es un líder en su gimnasio. ¿Y cuántas veces a la semana hace ese ejercicio? 4 o 5 veces. No, yo me le quedo cortico. Yo solo 2. Entonces, ella es una persona que se esfuerza mucho en su cuerpo. Y en este momento, ella representa a nosotros. ¿Quién de nosotros no se esfuerza para ser una buena persona? ¿No es cierto? Todos nos esforzamos en ser
buenas personas. Pero enfrente de Melissa está el pecado y la naturaleza pecaminosa. Y déjenme decirles, está bien pesado. Está muy, muy pesado. Hermana, ¿será que tú puedes levantar eso? Inténtalo. 50 libras. Es difícil, ¿no? Es difícil. Pero miren, yo represento el Espíritu Santo. Esta es nuestra naturaleza pecaminosa, que es difícil y no la podemos llevar por nosotros mismos. Este es nuestro esfuerzo propio. Queremos esforzarnos, nos levantamos todos los días listos y dispuestos a glorificar al Señor, pero no podemos solos, porque si fuéramos capaces de hacerlo solos, ¿de qué necesitamos a Dios? Y llega el ser humano y llega el Espíritu Santo y te ayuda a levantar el peso. Y ese es el rol, muchas gracias. Ese es el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que antes no éramos capaces de hacer, ahora podemos hacer gracias al poder del Espíritu Santo. Un aplauso para Melissa, gracias. Entonces, si tú en este momento me dices a mí, pastor, yo siento de que no puedo por mis propias fuerzas, te digo, esas son buenas noticias. Porque el Espíritu Santo es el que va a hacer una obra en tu vida. No hay pecado que tú no puedas superar. No hay pecado especial. No hay pecado tan grande que no se pueda superar. Pero sí hay algo que tenemos que hacer. Levantarnos todos los días, listos para glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Pero estas personas de este texto bíblico no hicieron eso, sino que escondieron la verdad del Señor. ¿Y qué dice el texto? De que ellos sabían lo que decía el Señor y no les importaba. No les importaba. Y por eso el Señor los abandonó. Ellos conocían a Dios y odiaban a Dios. Y por eso el Señor los abandonó. El Señor los abandonó a ellos. Y esto es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Entonces el argumento de que el ser humano no necesita a Dios, necesita leer este pasaje y ver qué es lo que pasa cuando el ser humano hace su voluntad y se olvida del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Sus corazones se llenaron de perversión. Toda la oscuridad, todo lo feo, todo lo horrible, todos esos pecados que uno lee en el Antiguo Testamento salieron de sus corazones. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿el ser humano es bueno? No. No es bueno. Miren, es completamente locura. En este pasaje vemos como el Señor abandonó a estas personas que sabían la verdad de Cristo y la ignoraban completamente. Vemos como estas personas pecaban una y otra vez y no se arrepentían. Y como resultado de esto, el Señor los abandonó. Como resultado de ser personas abandonadas por el Señor, el corazón de ellos se llenó de pecado. Ellos hicieron todos los deseos que tenían en sus corazones. Sus pecados crecieron. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque tú y yo pecamos todos los días. Pero la diferencia entre nosotros y las personas de este texto es que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. No vivimos en nuestros pecados, sino que son marcas de las personas que éramos antes de Cristo. Estas personas en este pasaje pecaban intencionalmente y no se arrepentían. No les importaba el juicio del Señor. Y lo peor de todo esto
es que ellos invitaban a otros a compartir de su mala conducta, de sus pecados. Ellos invitaban a los otros. Las Escrituras nos dicen que esto es lo peor que nos puede pasar a nosotros cuando el Señor nos abandona. El rey David, después de haber pecado, tomando la mujer que no le pertenecía a él no le pide al Señor, Señor, pero no quites tu reino de mí. No me quites las riquezas. No me quites los caballos. No. Lo que pide David es, no me expulses de tu presencia, ni quites tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque David sabía que todo lo bueno sale del Señor. No de nosotros, sino del Señor. En Cristo nosotros encontramos todas las cosas hermosas de la vida. No tenemos que buscar en nosotros lo que viene de Él. Si tú estás buscando el amor real, búscalo a Él. Si tú estás buscando un refugio real, búscalo a Él. Si tú estás buscando una identidad real, búscalo a Él. No hay ningún punto en buscar en nosotros lo que solo puede venir del Señor. Si tú buscas en ti mismo, lo que vas a encontrar es tristeza, porque todas las cosas hermosas vienen de Dios mismos. No busquemos en nosotros lo que no existe en nosotros. ¿Por qué David le pide al Señor que no lo quite de su presencia ni quite su Espíritu Santo? Porque David entiende de que todo lo bueno viene de Él y no de las cosas materiales o no de las cosas de este mundo. Yo cuando era jovencito tenía un problema de identidad. Yo buscaba mi identidad en los lugares equivocados. Buscaba mi identidad en los deportes, buscaba mi identidad en mis amigos, buscaba mi identidad en de dónde era. Y como resultado de eso, siempre me encontraba en un espacio donde yo me encontraba más y más vacío. A lo mejor tú has sentido esto. Tratas de identificarte con tu trabajo, con tu país de origen, tu familia, y al final de esa búsqueda siempre encontramos un vacío. Pero no es porque nosotros merecemos un vacío, sino porque estamos buscando en los lugares equivocados. ¿Qué podemos aprender de este pueblo que fue abandonado por el Señor? De que ellos buscaban todo lo que era en contra del Señor y de la forma diferente nosotros debemos buscar todo lo que es del Señor. Como ellos fueron juzgados por olvidar al Señor, nosotros vamos a recibir bendición por buscar al Señor. A ellos no les importaba la voluntad del Señor en sus vidas y nosotros, eso es lo único que nos importa, porque nosotros queremos mantenernos en la presencia del Señor constantemente, porque en Él vemos todas las cosas hermosas. Entonces aquí les voy a dar un punto de aplicación y vamos a usar un contraste aquí. ¿Cómo nosotros nos mantenemos en la presencia del Señor? Primero, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas. En los primeros textos vemos cómo esta gente veía al Señor y no lo reconocía como el rey de su vida. Si nosotros nos vamos a mantener en la presencia del Señor, el único lugar que Dios puede tener en nuestras vidas es como la máxima autoridad de nuestras vidas. Si tú y yo vamos a pertenecer en la presencia del Señor, el Señor tiene que ser nuestra máxima autoridad. Tenemos que entender
de que es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a mantenernos en la presencia del Señor. Entonces debemos buscar al Espíritu Santo. El segundo punto es estar llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo entra a nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que buscar al Espíritu Santo constantemente. Él está en nosotros, pero Él quiere que nosotros lo busquemos a Él. ¿Cómo lo buscamos y lo encontramos a Él? A través de llenar nuestros corazones, nuestras mentes con la palabra del Señor. Tú no puedes seguir a alguien que no conoces. Si no conoces al Señor, no lo puedes seguir. Y el tercer punto es de tener el temor del Señor presente en tu vida. Este pueblo fue abandonado porque no tenían miedo del Señor, no tenían ningún temor del Señor. Es muy fácil hablar del amor del Señor, pero tenemos que entendernos y tenemos que saber de que el amor viene a los que lo siguen a Él, pero el juicio y la ira del Señor cae sobre los que no lo siguen a Él. Tenemos que tenerle respeto como un padre y saber de que su palabra lleva consecuencias. Si no seguimos la palabra del Señor, van a haber consecuencias en nuestras vidas. Y los únicos que van a ser responsables por lo que ha pasado en nuestras vidas somos nosotros. Él es la máxima autoridad, pero también lo seguimos a Él, teniendo en cuenta Proverbios 1, que nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No te olvides de que Dios es amor, pero Dios también es juicio. Oremos todos. Señor Jesús.